Hola, hola peloteras. Hola, hola peloteros. Profecías, alicientes y tirando a fallar de la liga. Jornada número 18. Toma número 2. Justo la del medio de la jornada. Ayer, tres partidos, especialmente llamativos los de las 9:30 de la noche, sobre todo el Atlético Getafe, pero especialmente significativo para mí el de las 7, que me hizo descabalgar de este propósito de decir todo lo que no va a ocurrir. Dije que no iba a ganar el Valencia, llevaba 10 años el Valencia sin ganar en la Comunidad de Madrid. ¿Qué hizo? Ganar en la Comunidad de Madrid. Solo por llevar la contraria, porque el Rayo no tiene gol y sus delanteros menos aún. Luego, a las 21:30, ya sabemos, el Atlético se dejó otros 2 puntos por el camino, jugando con 10 mucho tiempo, el Getafe dio una exhibición, pero falló en defensa, etcétera. El Sevilla de Quique Sánchez Flores, por su parte, arrolló al Granada y, desde luego, entrenador nuevo, victoria segura. Pocas veces ha sido más verídico ese proverbio del fútbol. Todo ello lo pongo en antecedentes porque o lo pongo sobre la mesa, porque va a afectar invariablemente a lo que ocurra hoy. Hoy los equipos que juegan se pueden aprovechar de los resultados de ayer o pueden salir con más urgencias. Por ejemplo, Fútbol Club Barcelona, Unión Deportiva Almería. Es el primero que se juega. Hoy no os doy las alineaciones porque estoy grabando justo antes de que salgan, debido a que tengo que hacer unos mandados a esa hora y no haré el directo. Esos mandados se llaman entrenamiento de ajedrez, todo se ha dicho. 7 partidos de Barcelona contra Almería bueno, en el campo del Barça. Es que esto siempre va a traer a mal traer en el Camp Nou, pero hoy será en Montjuic. Y de estos 7 partidos tiene un pleno, un perfect, el conjunto azulgrana. 7 victorias, ningún empate y ninguna derrota en los antecedentes, en Liga, en casa, contra el conjunto de los Juegos del Mediterráneo, el equipo andaluz, ahora dirigido por Gaisca Garitano. Además de estos 7 partidos, 21 goles para el Barça y 2 para el Almería, que apenas ha marcado siquiera el equipo indálico. En Copa, más de lo mismo. Hubo un 5-0 por si faltaba algo. Encima, fue en las semifinales de la temporada 2010-11. Yo ni me acordaba de este partido, porque debía verlo tan claro en ese momento. Todo el mundo debíamos ver tan claro que el Barça se iba a meter en la final, porque era el Barça de Guardiola de los mejores tiempos, que ni nos acordábamos de que la Almería había llegado hasta semifinales, que ahí no tuvo ninguna historia, fue 5-0 y 0-3. Sin embargo, los enfrentamientos del año pasado sí que tuvieron su historia. En el Camp Nou ganó 2-0 el Barça, pero falló un penalti Lewandowski y pasó a la historia ese partido porque fue el último de Gerard Piqué con el Barça. Y en la vuelta, con el Barça pasándolo mal en Europa, como casi siempre en los últimos tiempos, perdió 1-0 en el campo de la Almería, en lo que fue uno de los primeros resultados adversos de la liga y que, bueno, le daba alguna oportunidad a los perseguidores, aunque esos perseguidores nunca estuvieron verdaderamente cerca. Caía con gol, si no recuerdo mal, del Bilal Touré. Era el último fin de semana de febrero y yo pronostiqué con Paul Sin que iba a perder y perdió. Y eso que era alucinante pensar eso porque nunca, ya digo, nunca el Almería había conseguido rascar nada en el Camp Nou. Bueno, Lewandowski, digo que falló un penalti el año pasado y ahora está fallando no solo un penalti, como en aquel momento fue que supuso una anécdota porque era cuando Lewandowski metía todos los goles en la primera vuelta del Barça, lideraba, daba ejemplo, jugaba bien. Ahora le falta mucho nivel, mucha rapidez, mucho desparpajo, mucha precisión en el remate. Es uno de los puntos negros del Barça, pero quizás hoy sea una ocasión propicia para él contra la peor defensa del campeonato, que es la de la Almería, con permiso de la del Granada. La Almería, que últimamente viene compitiendo mejor, saca 0-0 en casa contra el Real Betis, contra el Real Club Deportivo Mallorca, pierde 2-1 en el campo del Atlético, mereciendo más, porque al Atlético, pues cualquiera que se lo crea un poco, la verdad, le hace bastante pupa. Y en el caso del Barça, hoy será importante ver cómo suple las ausencias en el mediocampo. Ya digo que todavía no conozco la alineación, pero a falta de ver si Lewandowski se enchufa o se desenchufa, o si incluso Xavi opta por darle descanso, cosa que no creo ni por asomo,
En el medio hoy faltan dos de los tres titulares habituales. De Jong por sanción y Pedri por lesión. Y es que lo de Pedri y las lesiones es una cruz que le va a costar quitarse de encima, porque ya es la segunda de la temporada, porque encadena además con los últimos años problemas físicos recurrentes y por tanto, sin ellos dos y sin Gavi, que ya lo de Gavi lo tiene que asumir el Barça desde hace un mes, resulta que será turno para Gundogan seguro, tal vez para Fermín, ya veremos si para algún canterano tipo Casado, para Sergi Roberto, Uriol Romeu, no lo sé, pero ahí tiene problemas el Barça. Ya no es solo que le falte un medio centro posicional, como yo decía para algunas grandes ocasiones, es que hoy está en cuadro. Ya volverá De Jong el año que viene, a ver si Pedri también se recupera para los primeros compromisos de enero con la Supercopa de España a la vuelta de la esquina. Bueno, la Almería que no ha ganado hasta ahora, que tiene 5 puntos, son 30 menos que el Barça, y eso que el Barça está como está, pues en 17 jornadas que se han jugado hay esa diferencia de 10 en puntaje, de 10 victorias, y bueno, resulta complicado dar por vencedor hoy a la Almería, teniendo en cuenta que no ha ganado a absolutamente nadie, es como el Elche del año pasado, un estilo de equipo así, que no tiene malos jugadores, ni muchísimo menos tiene malos jugadores para el objetivo que debería perseguir, que es salvarse, pero sí tiene un tuerto que le ha mirado y que no lo deja en paz. No sabemos si esto en algún momento cambiará, si a lo mejor es que si gana hoy igual a puntos con el Granada, o sea, tan sumamente desahuciado no está. Pero claro, no creo que vaya a ganar hoy. Así que mis profecías inversas, mi tirando a fallar de este partido, obviamente tiene que ser un 2. Me planteaba arriesgar con una X, pero es que no veo yo al Barça como para chulearme y decir, pues mira, lo que no va a pasar de ninguna manera es que ni siquiera empate el Barça. Yo no me fío. Que lo normal es que gane, sí, por supuesto, pero el tirando a fallar que considero más seguro, y además todos estaréis de acuerdo, es el Barça-Almería. Luego, el fútbol es maravilloso y a lo mejor se da lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Athletic Club Unión Deportiva Las Palmas. El partido de hoy con más precedentes, un total de 35, la mayoría es cierto en el viejo San Mamés, no en el nuevo, que ya va cogiendo solera. De estos 35 partidos, 26 victorias locales, 5 empates, 4 triunfos pío pío. Goles 91-28. Se disparan aquí los guarismos y ahora os cuento por qué. En Copa hay dos partidos. Uno de la eliminatoria de la temporada 81-82 y otro de la eliminatoria de la temporada 93-94. Los dos partidos los ganó cuando está saliendo justo el 11 del Barça. Mirad, pues los dos partidos los ganó el Athletic. En total marcó 7 goles y recibió 2 y pasó las dos eliminatorias en este Athletic Las Palmas, que es el que estamos repasando ahora. Si queréis, ahora cuando acabe el Athletic Las Palmas os digo hasta la alineación del Barça. Bien, el caso es que hubo en las tres últimas visitas de los canarios, hubo hasta 2 empates. 1-2 y otro a 0 en esa etapa mayoritariamente con Quique Setién en primera división. De hecho, incluso el año que bajan, que es un desastre, que ya no está Setién, empatan en el nuevo San Mamés y ganan al Athletic en Canarias. Sin embargo, entre medias hubo un 5-1 a favor del conjunto bilbaíno que es cierto que ha conseguido esos dos empates, pero que no pierde con Las Palmas en casa desde el año 2000. Ahí fue un 0-3 con el tercer gol de Josico y con la grada aplaudiendo por lo bien que jugaba el conjunto canario, entonces entrenado por Sergic Kresic. Sergic Kresic, o como se pronuncie, pero el apellido lo tenemos más claro. Del croata ex entrenador también, claro está, del Real Valladolid. O sea que son dos equipos que además se caracterizan por llevarse muy bien sus aficiones. Yo por lo que he leído hay bastante buen rollo, luego hay quien dice que los atletizales simpatizan más con el Tenerife que con Las Palmas, puede ser, quizás la figura de Jupp Heynckes de por medio, pero hay buen rollo entre esas dos aficiones que además son de las buenas, de las históricas y de las que molan de verdad, así que muy a favor de este partido y luego si todo va bien lo contaremos en directo junto al que luego repasamos, que es el Villarreal Celta. Por cierto, más victorias de Las Palmas, que no quiero dejar yo sin deciros datos. Ya digo que ha vencido 4 veces en el campo del Athletic, no en el
nuevo San Mamés, sí en el viejo, que fue la última en 2000, la anterior en 1980, por 1-3, las otras en el debut en 1971 por 1-2, en el debut de la Liga, la primera jornada, y en 1968 por 0-1, que era seguramente la temporada en la que Las Palmas quedó subcampeona. De cabeza, creo que sí que era esa. En las 4 primeras visitas está lo que decíamos antes de por qué se disparan los goles a favor del Athletic hasta 91 en tan solo 35 enfrentamientos en Bilbao. Y es que, ojo a los resultados de esos años 50, primeras visitas de la Unión Deportiva Las Palmas a San Mamés. 7-0, 9-2, 5-0 y el siguiente ya casi que sabía bien para los canarios, 3-0 solo. Solo entre comillas, obviamente. En total 24 goles en contra y 2 a favor. Después ya 1-1 y bueno, el Athletic ha seguido predominando en casa, pero no ha sido esta barbaridad de los primeros enfrentamientos. Un Athletic que se puede aprovechar muy mucho de lo que pasó ayer, porque si gana hoy, y es favorito, se pone con los mismos puntos que el Atlético de Madrid, con un partido más, eso sí, porque el Atlético se pone al día el sábado contra el Sevilla, ya dejamos de echar estas cuentas absurdas. Pero lo mismo que el Barça se puede poner con un +3 respecto al Atlético, aunque si gana el conjunto rojiblanco el sábado estarán empatados a puntos, pues lo mismo que sucede esto, ocurre lo que os digo, que el Athletic puede empatar a puntos por la cuarta plaza, que es importante, es más importante que la tercera, la cuarta, porque es la última en teoría que da acceso a la Champions, ya sabéis lo de los coeficientes y la posibilidad de que se abra a una quinta, pero puede empatar el Athletic con el Atlético y esto depende de sí mismos y de los hermanos Williams y de Sancet y de Guruceta. Está que lo tira el conjunto de Ernesto Valverde, uno de los equipos más vistosos de la temporada y que está jugando fantástico porque el otro día hizo el partido del año contra el Atlético. En cambio, los de García Pimienta, bueno, llegan después de la despedida de Jonathan Viera, que ya se sabía que iba a salir, pero que ha centrado las miradas en las últimas horas con esa rueda de prensa polémica en la que decía que no sabía qué problema tenía García Pimienta con él. No creo que esto afecte demasiado al equipo, pero sí que el equipo va quizás ya justito. Ha sacado más resultados en los últimos tiempos de los que ha podido merecer. El otro día Valles vuelve a ser el mejor contra el Cádiz, empatan. Yo creo que tampoco fue injusto el empate, pero sí que el día anterior habían ganado en Vitoria y había sido con bastante dosis de fortuna. Pienso que tal y como está el Athletic y con la baja de Kirian Rodríguez en el centro del campo canario, aunque también el Athletic tiene alguna, como de Marcos, como Dani García, como Galarreta, pero lo de Kirian es fundamental porque es el que mete la mayoría de los goles de fuera del área y teniendo en cuenta que Las Palmas marca la mayoría de sus goles desde fuera del área, si le quitas al que más marca así, que encima también juega bien, que encima aguanta bastantes balones y que vas a visitar un estadio en el que no te conceden tregua en el medio campo, pues yo creo que el tirando a fallar tiene que ser una victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Os decía lo de la alineación del Barça, antes del Villarreal Celta. Tenemos un 11 formado por Iñaki Peña, Cancelo, Araujo, Christensen, Valde, Gundogan, Fermín, Sergio Roberto, Rafinha, Joao Félix y Lewandowski. He dicho el 11, creo, rápido, porque tampoco quiero enrollarme en esto, porque no voy a contar el partido en directo, pero conste en acta. Por tanto, más o menos por ahí van los tiros, de lo que yo preveía. La defensa se va sentando la titular, el centro del campo, pues a la fuerza Orca, le va por descarte quedándosele la alineación hecha a Xavi y arriba no descansa nadie, absolutamente nadie. Villarreal Club de Fútbol, Real Club Celta de Vigo. Son 17 enfrentamientos, 9 victorias del Villarreal, 2 empates, 6 victorias visitantes, 36-22 en el número de goles. En Copa incluso hay un 0-1 de los vigueses en la temporada 2009-2010, octavos de final, que estaban ellos en segunda y que hacen una pedazo de eliminatoria para cargarse al Submarino, que en Copa la verdad nunca lo ha hecho demasiado bien. Y ahí es cuando el Celta
se planta en cuartos de final contra un Atlético de Madrid al que también le pone las cosas muy complicadas, con Roberto Trasorras en el centro del campo. Así que ese Celta de segunda división hizo una gran eliminatoria en el campo del Villarreal y es uno de esos partidos de Copa que yo recuerdo y que también merece la pena rescatar porque no fue uno más, no fue un partido anodino, ni mucho menos. Y es que, ya digo, 6 de las 17 victorias o sea, de los 17 partidos entre Villarreal y Celta en el Madrigal o en la Cerámica se han saldado con triunfo gallego, que no está lejos de los 9 del Submarino. Esto quiere decir que es un campo bastante propicio hasta el punto de que sí, en conjunto son 14 triunfos de cada equipo, si sumamos partidos de liga, partidos de copa, partidos en la cerámica y partidos en Balaídos, pero ¿qué ocurre en la cerámica? Pues que el Celta muchas veces en la Comunidad Valenciana, en el campo del Levante y del Villarreal, en los últimos años es donde ha hecho el granero de puntos. Fijaos, antes de los dos últimos triunfos del Villarreal contra el Celta, en las dos últimas temporadas, es cierto que el Villarreal ha ganado al Celta, ¿vale? Hasta ahí bien. Pero antes de eso, había habido de manera consecutiva e ininterrumpida en los Villarreal-Celta un 2-3, un 1-3 y un 2-4. O sea, desde luego hubo una época en la que le tenía tomada la medida, fuera quien fuera el entrenador de cada equipo, el Celta al Villarreal entre los años 2018 y 2021. Ahora parece ser que no es tan así, pero no es un campo que le traiga malos recuerdos al equipo celeste. Una curiosidad loquísima que os va a dejar alucinados. El otro día os contaba que el primer partido del Villarreal en primera división había sido en 1998 en el Bernabéu. ¿Os acordáis, no? Bueno, si no os acordáis, aquí os lo refresco yo. Quedó 4-1 ese partido, que por cierto marcó Crayoveanu, también os lo dije. Quedó 4-1 y al partido siguiente el Villarreal recibía al Celta y empataron a 1. Así que pasó el Villarreal de debutar en el Bernabéu a conseguir su primer punto contra el Celta después de perder 4-1. Se cumplirá hoy el mismo guión porque no es nada descabellado pensar que van a quedar 1-1 también. Yo os lo dejo ahí porque son dos conjuntos que tienen cada vez más urgencias, puesto que ayer ganaron el Sevilla, ganó el Sevilla sobre todo, en el campo del Granada, entonces es uno que parece que va a salir de la quema y que ha empatado a puntos con el Villarreal, ahora mismo con el mismo número de partidos, los dos equipos, a falta de que el Villarreal juegue hoy y el Sevilla juegue el sábado. Están los dos, tanto Villarreal como Sevilla, 3 puntos por encima del descenso. El Celta es el que marca el descenso. Tiene 13 puntos. El otro día salió momentáneamente, pero como el Cádiz puntuó en Canarias, volvió a caer el equipo de Rafa Benítez. Y encima es que hoy llegan muy mermados a nivel de efectivos los dos equipos, porque no pierden encima a jugadores cualquiera. El Villarreal no puede contar con Gerard Moreno y con Alex Baena, que cayeron el otro día en combate, en la primera parte además, y el Celta de Vigo no puede contar con Yago Aspas, que se, entre comillas, autoexpulsó. Es verdad que el árbitro fue riguroso, pero él tampoco puso de su parte para acabar el partido contra el Granada. Con lo cual, parece que va a ser un partido no solo de necesitados, sino de mínimos, de ver lo que pueden hacer pues, los Sorloz, Brereton, Dubicas y Larsen de turno. Mucha igualdad por lo bajo se prevé en este partido. Conjuntos que no tienen fiabilidad defensiva alguna, pese a Marcelino. Marcelino está desesperado con el Villarreal, además me lo contaba en redes sociales gente que fue a su rueda de prensa el domingo, dice, es que no había visto nunca una rueda de prensa tan cruda de un entrenador con tantos reproches a sus jugadores que el otro día eran almas en pena en el Bernabéu. Y en el Celta, pues sí, ganó al Granada, pero es solo su segunda victoria de la temporada. Curiosamente, las dos contra equipos andaluces. Así que yo, como creo bastante en Marcelino, pienso que no va a perder el Villarreal. Por tanto, el tirando a fallar es que gana el Celta. Pero este es el más riesgoso de los tres. El más arriesgado sin ninguna duda. Que gana el Celta no es ninguna majadería. Pero es verdad que yo creo que el Villarreal un puntito mínimo va a rascar. De hecho, yo
si tuviera que pronosticar diría eso, que pueden empatar el partido y que los otros dos pueden acabar en victorias locales, pero no es a lo que estamos. A lo que estamos es a decir lo que no va a pasar. Así que lo que no va a pasar es que el Celta gane sin Aspas, porque sin Aspas no suele haber paraíso. Para los vigueses incluso puede haber menos paraíso que para los villarrealenses sin Gerard Moreno, aunque son bajas dramáticas para los dos. Y encima al Villarreal se le suma la de Baena. Bueno, veremos lo que ocurre y lo contaremos, ¿eh? Si no hay novedad y todo va bien, a las 9:30 os espero en el directo de estos dos últimos partidos, una vez haya terminado el del Fútbol Club Barcelona, porque también encima de esa hora hay partidazos de segunda división. Juegan a la misma hora Las Palmas y el Tenerife. ¿Qué os parece? Bueno, de todo ello hablamos. Mientras tanto, id suscribiéndoos, que se ha frenado un poquito la cosa, es normal también, desde ayer hasta ahora. Comentad, pronosticad, o intentando acertar o intentando fallar, ya veremos. Eso solo lo dirá el fútbol, lo dirá el tiempo, y aquí lo contaremos. Así que comentad, suscribíos, dadle like y hasta la vista.